¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este primer video de dos que vamos a producir en esta jornada de viernes, comienzo del fin de semana, y un video que se los debía porque en definitiva quedaban cosas aún por decir del tema Canelo Álvarez luego de que le bajara la cortina a ese culebrón, a esa metida de patas con los tweets contra Lionel Messi que provocaron realmente una verdadera ola de rechazo y de repudio que no lo dejó bien parado evidentemente al campeón mundial unificado de las 168 libras. Ese fue en cierta medida el corolario de un mal año, yo creo que el peor año desde mi perspectiva, es el peor año de Canelo Álvarez. Entonces ya cuando queda menos de un mes para que este año termine, uno puede creer que ya todo terminó y que no quedan cosas por ocurrir. Les vamos a mostrar que sí quedan cosas por ocurrir en la carrera de Canelo Álvarez que pueden ser cruciales y fundamentales para todo lo que va a suceder con su carrera precisamente en el 2023. Pero antes de explicarles en detalle eso, es bueno aclarar por qué ha sido el peor año de Canelo Álvarez, porque en definitiva el año pasado, el 2021, entrando o finalizando el 2020, fue el mejor año en la carrera de Canelo Álvarez en términos de conquistas. Recuerden ustedes que, digamos que en la previa del año, en el mes de diciembre, en los últimos días, se produjo aquella pelea cargada de polémica que tiene su propia historia por una ruta paralela para que él se lograra coronar campeón en una sola pelea, obtuviera dos títulos, el de la AMB y el del Consejo Mundial de Boxeo contra Callum Smith. Como sea, si lo miramos en los números, en la estadística, fue una gran victoria porque obtuvo dos cinturones contra el británico, independiente de todo lo que hubo por detrás y sobre lo cual ya hemos hablado mucho, y todo lo de malo y de irregular que tuvo esa pelea, especialmente en el plano directriz, los errores que cometieron los organismos, especialmente el CMB, al otorgarle por vía de decreto un título que no correspondía a disputarlo en esa pelea. Pero él terminó el 2020 como campeón y el 2021, si bien lo empezó con aquella pelea fiasco, aquel circo contra Avni Yildirim, uno de los peores recuerdos en materia de rivales de Canelo Álvarez, es bueno recordar que luego venció a Billy Joe Saunders y posteriormente a Caleb Plant. No solo unificó todos los títulos en las 168 libras, sino que Canelo Álvarez además conquistó aquel ansiado, aquel procurado, aquel perseguido primer lugar en el libra por libra, especialmente en el de ESPN, donde no había podido llegar en toda su trayectoria. Todo eso fue una acumulación de conquistas que lo colocaron en una posición donde realmente Canelo Álvarez ya se sintió el mejor de la historia. Y basta recorrer la línea de todas sus declaraciones, las declaraciones de Eddie Reynoso, para recordar que efectivamente en el 2021 estaba en la cumbre de su trayectoria. Sin embargo, cuando llega el 2022, todo se derrumba. Fue la debacle. Una debacle que empezó con esa derrota ante Dimitri Bivol, que en primer lugar, en cierta medida lo bajó de un pedestal de manera rápida, más allá de que no perdió sus títulos en 168, porque estaba invadiendo otra división. Pero recuerden ustedes que el año anterior era tanto el entusiasmo por alcanzar conquistas por parte de Canelo Álvarez, se había creído tanto la idea de que estaba en una posición que podría ser invencible y podía vencer a todos, que no solo había desafiado al campeón del peso crucero del CMB, recuerden ustedes a Ilunga Makabu, sino que también había externado la posibilidad a través de Eddie Hearn que luego que venciera a Makabu estaría enfrentando, digamos en un peso pactado, obviamente, al campeón del peso pesado. Me refiero a Alexander Usyk, lo cual para muchos era una locura, pero no para Canelo, porque en definitiva ellos entendían. Él ya era un peso crucero porque ya caminaba por las 185 libras, como lo dijo el propio Eddie Reynoso. Entonces, la pelea contra Dimitri Bivol se suponía que iba a ser un paseo antes de ir por grandes conquistas en las divisiones superiores. Realmente fue una catástrofe, fue un paseo, hubo una clase por parte de Bivol que en cierta medida no está reflejado en las tarjetas. Las tarjetas realmente deberían ser otro escándalo, otra parte de la historia oscura del boxeo, porque aquellas tres tarjetas exactamente iguales, 115 a 113, son un verdadero bochorno para toda la historia
de los oficiales del ring que se encargan de impartir justicia, porque en definitiva lo que nos demostraron era que ya llegaron a esa pelea conscientes de que tenían que darle la pelea al que no la ganó y estuvo muy lejos siquiera de conmover a un rival que realmente peleando a media máquina le ganó sin despeinarse. Las repercusiones de esa pelea fueron dramáticas para Canelo Álvarez y ahí vamos a la justificación de la razón por la cual este ha sido un año tétrico en su carrera, porque no solo lo quitaron del libra por libra, sino que muchos de sus principales comunicadores afines también se lo llevaron lejos en el libra por libra. Prácticamente las crónicas lo crucificaron en cierta medida y muchos que habían defendido a capa y espada al Canelo superhéroe cambiaron radicalmente su mensaje y de la noche a la mañana se les vio hablando un discurso totalmente diferente al que habían sostenido en los años anteriores. Es decir, se le fueron los seguidores comunicadores y empezó a perder el entusiasmo de su fanaticada, aquellos soldados que realmente lo defendían también a capa y espada en las redes sociales, en los blogs y en todos los foros, desaparecieron hasta por encanto. Y Canelo Álvarez, que había prometido la revancha, comete otro error, no asume la revancha, lo que había dicho en el cuadrilátero, después lo borró con sus acciones y asumió la pelea que no debía asumir, que fue contra Gennady Golovkin, un hombre subido de 160 libras, al cual iba a enfrentar en caso venciera a Dimitri Bivol por sus propias palabras, e inventaron una pelea que fue también un verdadero fiasco y que fue absolutamente criticada por todos. Nadie estuvo fuera de la crítica a una pelea que de eso no tuvo nada. Entonces, como que Canelo Álvarez perdió la aureola, perdió el brillo, perdió el carisma frente a su público y como que el Mundial de Fútbol iba a servir en cierta medida para que demostrara a través de su nacionalismo, de su patriotismo, aquella posibilidad de recuperar a sus seguidores en base a algo que el mexicano realmente tiene en su corazón y en sus pasiones, como lo es el fútbol y fundamentalmente la selección nacional de fútbol. Y eligió precisamente algo que fue tomado de los pelos a través de un posteo falso, que no interpretaba la realidad de aquellas camisas tiradas por el piso del camerino de una Argentina que venía de ganarle a México. Y obviamente el tuit sobre el cual ya se ha hablado mucho fue no solo una metida de patas, sino un error que significó una suerte de tiro en el pie de Canelo Álvarez, que pese a ello tuvo una enorme cantidad de comunicadores y seguidores que lo defendieron y se sumaron al carro, se sumaron al tren de la camiseta que supuestamente pisoteó Messi. En ese caso, Canelo tuvo que pedir disculpas, lo cual también no sabemos las consecuencias que tendrá para su imagen, pero alguien le hizo saber que era demasiado el aluvión del repudio mundial. Tuvo que salir a pedir disculpas y obviamente todo eso tiene sus repercusiones en su imagen, pero sobre todo tiene su repercusión en la imagen de todos aquellos comunicadores. Por eso les decíamos que él a muchos comunicadores que lo apoyaron, por lo menos tenía que haberles agradecido que lo hubieran apoyado en su equivocación. A nivel de las redes sociales, yo voy a nombrar uno solo, Ernesto Amador, que como sea se jugó para defenderlo, equivocado o no. Él cumplió con su papel de defensor acérrimo de la carrera de Canelo Álvarez, se le podrá cuestionar eso, pero Amador realmente se mantuvo firme y lo defendió. Y en las redes, fundamentalmente en Twitter, yo estaba leyendo debajo de un tuit lo que le decían, realmente daba pena ajena, ¿no? Porque en definitiva, aquí el que falló no fue Amador, porque Amador defendió a su ídolo. El que falló fue Canelo Álvarez, que debió, además de pedir disculpas, hacer un agradecimiento a todos esos que se jugaron para defenderlo. Y no estoy hablando con ningún tipo de ironía o sarcasmo, porque realmente me dio pena ajena el hecho de que hubo muchos que quedaron colgados. Con el hecho de pedir disculpas, dice, asumo que me equivoqué. Entonces uno se pregunta, todos estos comunicadores que lo defendieron, que salieron a blandir, yo vi algunos de ESPN incluso, algunos conocidos que salieron a hablar por los medios, pero en especial el caso precisamente de los comunicadores a nivel de las redes sociales, algunos que son muy conocidos, como el caso de Amador, pero hubo unos cuantos que hablaron realmente defendiéndolo y aquello también asomaron la bandera y el patriotismo y quedaron colgados, quedaron huérfanos del apoyo de quienes estaban defendiendo. Entonces, yo creo que lo que le faltó a Canelo Álvarez fue otro tuit de agradecimiento a todos ellos, porque creo que como sea, se la jugaron.
En resumen, un año terrible, un año tétrico, el peor año de toda su carrera para Canelo Álvarez. Entonces, este año ya está por terminar, queda menos de un mes y uno se pregunta, bueno, ya no queda nada por pasarle. Entonces, se van a quedar en silencio y van a seguir gestionando allí entre los escritorios esa pelea que lo podría devolver al primer plano contra John Ryder, una pelea elegida con el metro y la plomada, por causa de que Ryder no es nada, es casi un Gildirín. Entonces, como que ese sería el rival idóneo para volver en mayo, y aquí comienzan los problemas, y aquí comienza lo que le decimos en el título de este video. ¿Queda algo por pasarle a Canelo Álvarez en su peor año? Sí, puede pasarle, y es muy posible que ocurra o que esté muy cerca de ocurrir, ahora nomás en pocos días, durante la convención de la Asociación Mundial de Boxeo. El tema Canelo va a estar en la mesa, va a ser en Orlando ahora del 11 al 14 de diciembre y nosotros vamos a darle nuestra cobertura como hicimos con la convención del Consejo Mundial de Boxeo, porque supuestamente allí van a ocurrir cosas importantes en términos de anuncios y en términos de arreglos de peleas. En otros videos voy a comentar algunos aspectos relacionados con eso, pero el más importante ahora es esperar qué es lo que puede suceder con las 168 libras, donde hay un campeón que es Canelo Álvarez y hay un campeón regular que es David Morrell. Yo creo que ya no hay margen para que la Asociación Mundial de Boxeo siga evitando esa pelea, porque están una de las principales alocuciones que se espera de su presidente Gilberto Mendoza es poner al día a todos en cómo marcha esa reducción de títulos, algo que lo han hecho de manera muy acertada y muy oportuna, y obviamente el título de las 168 libras cae dentro de ese renglón de reducción. Entonces es obvio, se cae de maduro que la pelea de Morrell y Canelo Álvarez tiene que ser oficialmente anunciada. Entonces, si se anuncia esa pelea, lo que va a provocar es un verdadero tsunami. ¿Por qué les digo que esta pelea se puede anunciar? Porque en cualquier momento va a salir la Organización Mundial de Boxeo decretando, organizando y ordenando una pelea que no puede ordenar porque ya hubo una mandatoria. Me refiero a una mandatoria del campeón interino, un absurdo campeón interino, pero interino al fin como John Ryder. Se la van a ordenar contra Canelo para, en cierta medida, protegerlo como ya lo han hecho en otras oportunidades. Basta recordar aquella mandatoria que le ordenaron contra Caleb Plant. Entonces, estarían blindándolo frente a los otros organismos. Y por ahí pueden empezar los líos y quizás se apura la Asociación Mundial de Boxeo a ordenar esa pelea para mayo contra Morrell. Si eso ocurre, ustedes no duden de que también el Consejo Mundial de Boxeo tome alguna determinación y no duden que hasta puede ocurrir una verdadera explosión directriz y se determina que es mandatoria la pelea de David Benavides contra Canelo Álvarez también para el 6 de mayo, obviando la pelea de Benavides contra Plant que ha sido ordenada para el mes de marzo. ¿Por qué les digo que eso es posible? Porque se trata de dos boxeadores de la misma promotora, PBC, y por ahí salen de atrás de la puerta para evitar que tomen el fenómeno Canelo en la Organización Mundial de Boxeo y también la Asociación Mundial de Boxeo para el año 2023. ¿Por qué les digo esto? Porque si vemos bien, el Consejo Mundial de Boxeo durante todo el 2023 estaría quedando afuera de lo que significa el fenómeno Canelo. Porque en la teoría de lo que se está esperando para el 2023, Canelo pelearía el 6 de mayo en Inglaterra contra John Ryder y en septiembre estaría enfrentando a Dimitri Bivol en una revancha anunciada, que es un título de la Asociación Mundial de Boxeo y obviamente si enfrenta a John Ryder, obviamente sería bajo la tutela de la Organización Mundial de Boxeo, por más que el Consejo Mundial de Boxeo tiene algo que ver, evidentemente, porque su título estará en juego. Todo eso va a crear algún tipo de inconvenientes, un nuevo roce entre los organismos y todo eso puede suceder ahora en menos de 10 días durante la convención de la Asociación Mundial de Boxeo. Sería catastrófico para cualquier negociación que están realizando en este momento, ya anunciado, eso es público, para la pelea con Ryder, porque le complicaría toda la agenda a Canelo Álvarez, y eso es lo que aún le resta por suceder de malo a Canelo Álvarez luego del peor año que ha tenido en su carrera, que cerró con ese pedido de disculpas al tema Messi. Si alguien pensó que todo terminó con Messi, no, este año todavía no ha terminado, y con Canelo pueden seguir ocurriendo cosas.